Hola, muy buen día. Gracias por atender la sesión del día de hoy, donde vamos a hablar precisamente de G-Gate, de esta visión global que nosotros estamos impulsando a través de nuestra plataforma. Nosotros pensamos que para hacer investigación de calidad es importante tener una visión global. Y es por esto que estamos trabajando muy fuerte en integrar recursos a través de nuestra plataforma, que lo que hace es que rompe esta brecha informacional. Bien, pues mi nombre es Miguel Olea, yo me encuentro en la oficina de Grupo Integra España y el día de hoy, pues en primer lugar, le daré alguna información en general de cuáles son estos contenidos y algunos comparativos que tenemos a través de G-Gate, que está considerada, por ejemplo, la red más grande de revistas electrónicas académicas en el mundo. Un punto muy importante es que en México y América Latina, reducir el costo de suscripción es una prioridad para las grandes universidades, bueno, y no solo para las grandes universidades, pero digamos para quienes también tienen problemas presupuestales o para cubrir todas las necesidades que requieren. En primer lugar, G-Gate es una fuente multidisciplinaria, cubre todas las áreas del conocimiento y ya les hablaremos de cómo se conforma. Lo que también se pretende es que puedan tener un aumento en el acceso en cuanto, digamos, a la cantidad y calidad de información. G-Gate cada semana ingresa 50,000 registros promedio a su acervo, a sus contenidos. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros podemos ver el tamaño de la plataforma, que actualmente, como les decía, es el nodo más grande del mundo de información científica. Aquí tenemos, digamos, los contenidos actuales de la plataforma. Es un dato, me parece que a marzo de este año, en el cual nos habla de que, por ejemplo, en agricultura y ciencias biológicas hay 3.2 millones de artículos, 700,000 a texto completo. En el área, por ejemplo, de ingeniería, 10 millones de artículos, 2 millones y medio a texto completo. En ciencias biomédicas es el área más fuerte para G-Gate, donde tenemos más de 24 millones de artículos, 6.2 a texto completo. Dentro de los contenidos actuales por área, aquí por ejemplo podemos ver, estos son miles, en cuanto a las áreas como derecho, ciencias agrícolas, artes, ingeniería, ciencias de la vida, matemáticas, etcétera. La presentación que estamos haciendo el día de hoy, todos los datos que estoy proporcionando, en la parte inferior tienen, digamos, la fuente para que ustedes puedan corroborar cualquier información que les estamos proporcionando el día de hoy. Vamos a hablar un poco del análisis comparativo de G-Gate y podemos ver, por ejemplo, que tenemos la mayor cobertura, como se los he dicho, en contenidos científicos. Tenemos 2.5 veces más títulos que Elsevier, 3 veces más títulos que EBSCO y 4 veces más títulos que Web of Science. Aquí, por ejemplo, si revisamos el número de títulos de revistas activas indexadas por editor, ojo, activas, que estén, digamos, en este momento activas, G-Gate tiene más de 50,000, Somon tiene 23,000 o más de 23,000, Scopus 22,000, EBSCO 15,000 y Web of Science 13,000. Pero ¿qué países son los que publican la investigación de mayor prestigio en el mundo? Sabemos que nosotros incorporamos en promedio la información de 140 países, pero hay 10 países que son líderes en cuanto a producción mundial de información científica. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son estos 10 países. Todos sabemos, no nos sorprende ver a Estados Unidos, pero por ejemplo, en segundo lugar aparece China. Un punto muy importante, aquí están las referencias, como les decía, en la parte inferior. Un punto muy importante es, nosotros incluimos información científica de 21 países que no participan en el esquema de ceder sus contenidos a los editores de acceso cerrado. Entre ellos están potencias como China, que aquí pueden ver que es el segundo productor de información científica en el mundo. También está Japón, que es el quinto,
Por ejemplo, la India, que es el noveno. Así que, bueno, aquí lo que muestra es la cantidad de documentos, citas, etcétera, pero lo importante es identificar a estos países porque si analizamos quién tiene la mayor cobertura en cuanto en este análisis que hemos hecho de J-Gate junto con Scopus, Web of Science o SOMUN, de estos 10 países, en promedio, nosotros tenemos 30.072 en este caso, el análisis que se hizo de los últimos años. Si lo hacemos solo, por ejemplo, con Estados Unidos, ahí vemos las proporciones, con Inglaterra también y con Alemania. El porcentaje de artículos científicos de los 10 países más influyentes que no se encuentran, por ejemplo, en Scopus, de estos 10 países, Scopus no tiene el 25% de la información. Web of Science no tiene el 35% de la información que se podría encontrar en J-Gate y EBSCO no tiene el 54% de esta información. Si lo vemos, por ejemplo, por zonas, el porcentaje de artículos de Norteamérica que no se encuentran disponibles ni en Scopus, ni en Web of Science o en EBSCO, es en Scopus 30%, Web of Science 36% y EBSCO más del 50%. En Europa, por ejemplo, 18% Scopus, 30% Web of Science y 47% EBSCO. Y por último, y el más representativo, porque muchos de estos países son asiáticos, aquellos que no ceden sus contenidos a los editores comerciales. En EBSCO no van a encontrar el 64% de la información de estos países, en Web of Science el 82% y en EBSCO el 81%. Recuerden que en todos los casos tenemos aquí la información para que ustedes puedan verificar cuál es la fuente de la cual estamos otorgando esta información y pueden solicitarnos esta presentación en el momento que gusten. Pero ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en impulsar una política de buscar ser la fuente que más herramientas de localización de textos completos les ofrecemos a los usuarios de las universidades e instituciones de educación superior. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ya les hablé de los contenidos de estos 21 países que no derivan su información a los editores comerciales. Entre estos países, como les mencioné, tenemos estas potencias. En segundo lugar, hemos hecho un trabajo exhaustivo de localizar los correos electrónicos de primeros y segundos autores para poder solicitarles a ellos artículos sin que tenga que representar un costo para el usuario, para la institución. Nosotros hicimos una prueba con 200 solicitudes, de las cuales nos respondieron a 172. Entonces, vean lo alto de la respuesta, y esto se debe a que muchos de estos autores tienen becarios y tratándose de información académica siempre lo apoyan de esta manera. Otro punto importante es para los suscriptores de J-Gate, tenemos activa una opción que se llama Finding Library. Encuéntralo en la biblioteca, es un sistema de préstamo interbibliotecario en el cual las instituciones usuarios de J-Gate pueden solicitar artículos. Esto es un convenio natural que se tiene entre las instituciones. Cuando yo no encuentro un documento, tengo la opción de Finding Library y me dice qué institución lo tiene a nivel mundial y yo elijo a quién solicitar. Tenemos también algo que es muy importante. Esta información no está indexada en ninguna parte. Los contenidos de ninguna parte excepto los contenidos de las 5,000 revistas híbridas derivadas de los editores comerciales y todos los contenidos de acceso abierto de los 120 editores más importantes como Elsevier, Wilder, Springer, Lippincott y EEE, CAS, American Chemical Society. Recuerden que los híbridos, más del 90% de las revistas actualmente son híbridas. Esto quiere decir, como el movimiento mundial de ciencia abierta cada vez se propaga más a nivel mundial, en este momento hay 63 países que no permiten que se puedan explotar los derechos a los editores. Entonces, ¿qué hacen?
le pagan al editor por publicar. Esto lo pueden ver abiertamente en las listas de precios de los editores. Le pagan por publicar, pero el editor no es el dueño del contenido. El problema es que agrupar todos esos artículos, si no están indexados, es un problema tremendo. Nosotros lo estamos indexando. Actualmente tenemos 5,000 títulos de revistas y vamos a terminar el año con 8,000. Y por último, algo que está en fase beta, que es que queremos recuperar los textos completos de los repositorios institucionales directamente, porque incluso estos 63 países de los que les hablé, ellos tienen el mandato, ¿sí? O la imposición al autor de que tiene que colocar primero en su repositorio el documento y después ya ofrecerlo a un editor comercial o a un editor académico, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, estamos buscando todas las posibles opciones para que ustedes puedan, o la comunidad académica, pueda encontrar la información sin tener que hacer un gasto importante. Compartimos esta idea de, por ejemplo, el Horizonte 2020 o la Ley 2020, que ha propuesto en este caso Inglaterra, y que en la cual está invirtiendo 30 billones para poder promover que las instituciones académicas y de investigación tengan el mayor control de la producción, mejorar la producción y la calidad de la información y no depender tanto de los editores comerciales, precisamente por los altos costos. Y lo que promueven es que todo aquello que se genera con fondos públicos tiene que estar públicamente disponible. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es entrar directamente a la plataforma. Voy a entrar y seleccionar. Déjenme hacer un poco más grande mi pantalla para que se vea más claro. Voy a entrar a la plataforma como un usuario X, pero ustedes, sus instituciones normalmente nos proporcionan sus direcciones IP y ya no tendrían ustedes que acceder con su clave. Pero a nivel personal sí pueden tener una clave de acceso. La clave de acceso la pueden obtener directamente aquí en MyGate. Cada vez que cuando ustedes entran a la plataforma, como lo estamos haciendo ahora, yo le doy aquí MyGate y si quiero crear una nueva clave, aquí me dice todo lo que yo puedo hacer, tener alertas temáticas, tener alertas de revistas, compartir información, etcétera. Y al crear una nueva cuenta, solamente me pregunta el nombre, el apellido, mi correo electrónico, que genere un password, que lo confirme, a qué departamento pertenezco, si soy un estudiante, un profesor, un investigador, un bibliotecario, las siglas de mi institución y listo, le doy registrar e inmediatamente me llega a mi correo electrónico la información que solicité. Esto sería la manera de hacerlo. Bueno, ahora, lo primero que les tengo que explicar. Llegué y tiene tres grandes niveles de acceso. Los tres niveles de acceso los podemos ver aquí. Esto es todo. Esto es My Library y esto es mis favoritos. Cuando yo estoy en todo, ¿a qué tengo acceso? Bueno, aquí voy a utilizar una trampa que siempre hago, de poner entre comillas un espacio, perdón, y le pongo buscar, ¿sí? Cuando yo busco, recuerden que estamos hablando de que Gate es, digamos, la plataforma que por sí misma, porque todo lo que están viendo aquí lo indexamos directamente, hay un grupo de 100 personas trabajando en esto y 40 en la parte de indexar. Bueno, lo que tenemos aquí todo está indexado por nosotros. No somos un metabuscador ni nos vamos a otro lado. Todo esto está alojado
servidor de Ygate, en los servidores de Ygate. Si yo solo tengo Ygate, no tengo otro sistema más en mi institución, yo ya puedo tener acceso a 62 millones y medio de artículos sobre todas las áreas del conocimiento. Pero también, y aquí tengo todos los editores comerciales, prácticamente todos, aquí lo podemos ver en los filtros, están todos los editores, British Medical Journal, Nature, Lancet, etcétera, y aquí aparecerán Wilder, perdón, todas las revistas, perdón, y después tendremos también acceso a las editoriales. Perdón, estos son los títulos de las revistas y también las editoriales, Elsevier, John Wiley, Springer, Taylor Francis, en fin, todos estos los indexamos nosotros. ¿Con qué objeto? El objeto que nosotros tenemos de hacer todo este trabajo es que cuando el investigador está buscando sobre un tema, tenga la visión de todo lo que existe. En este caso, si yo busco sobre determinado tema, lo que me aparezca aquí es lo que existe publicado en todos los editores comerciales y de este lado todo aquello a lo que tengo acceso en texto completo. ¿Por qué tengo acceso a 13.6 millones de textos completos? Por varias cosas. En primer lugar, porque tengo, por ejemplo, los artículos híbridos de estas revistas de editores comerciales que no se encuentran en ninguna otra parte. Tengo también las revistas de acceso abierto, que tienen factor de impacto y que son de alta calidad. Son las únicas que nosotros consideramos. Y entonces, la suma de todo esto aparece aquí en los 13.6 millones. Esto es el primer nivel. El segundo nivel se llama My Library. En My Library se junta todo lo que tiene la biblioteca junto con lo que ofrece Ygate. Ygate hablábamos de que les ofrece 13.6 millones de textos completos, pero si la biblioteca tiene una colección de IEEE, uno de la American Chemical Society, otra de Scopus, una de Ovid, etcétera, a lo mejor cuando entre a My Library va a reconocer 20 millones de textos completos. Entonces, bueno, este sería el segundo nivel. Y el tercero de mis favoritos es cuando yo ya me registré. En ese momento yo tengo un nivel en el cual yo puedo seleccionar las revistas que quiero estar monitoreando. Yo puedo buscar solo en esas revistas. Yo puedo tener alertas temáticas. En fin, todo lo que aparece aquí lo podría hacer sin problema. Bien, ahora vamos a regresar al punto inicial y vamos a buscar sobre determinado tema. Pero lo primero que voy a hacer es el incluir solamente revistas. Recientemente, Ygate incorporó otro tipo de materiales como tesis, series de libros, conferencias y también videoconferencias. Pero vamos a centrarnos en la parte de revista, que digamos es la más importante dentro de la plataforma. Y yo aquí voy a buscar ahora sí, por ejemplo, sobre fibras ópticas o fibra óptica. Le digo buscar, me busca en todas las áreas, o yo podría seleccionar una área, y me dice que hay 47.349 artículos de fibra óptica, de los cuales tengo 7.400 a texto completo. Bien, en esta parte de la izquierda yo tengo todos los posibles filtros, autores, revistas, el ranking, ahora lo vamos a ver. Pero yo ahora voy a ver el primer artículo y en este primer artículo, por ejemplo, me aparece la información y me dice que está encerrado. Si está encerrado, tengo herramientas como, por ejemplo, el correo del primer autor o segundo autor, pero también esto que son las citaciones, que son las citas. Yo le doy clic y me aparece diversos formatos.
en los cuales yo podría enviarle esta información al autor y que el autor, y solicitándole que me facilite una copia de su trabajo. En el segundo que estamos viendo aquí, aparece, bueno, el correo electrónico, la institución, etcétera, y aquí me dice que sí tengo el texto completo. Entonces, si yo lo visualizo, le digo que lo quiero ver, por ejemplo, en HTML, y después me dice que aquí lo tiene, si lo necesito en PDF, el tamaño, 841K, y me lo descarga inmediatamente. Este artículo yo lo podría imprimir, lo puedo grabar, lo puedo enviar a un colega. Toda la información que hay en J-Gate se puede compartir. Lo que no se puede compartir es el acceso. Esto es muy, muy importante. Voy a regresar aquí. Entonces, y otro punto que también es importantísimo. Por ejemplo, aquí me está ordenando por fecha. Si se dan cuenta, el primer artículo es de diciembre de 2019. Estos se llaman prepublicaciones. Quiere decir que el investigador, el alumno, el profesor va a tener el artículo antes de que se publique. Aquí, por ejemplo, en este segundo es de septiembre de 2019, que fue el que descargamos. O sea, yo ya tengo acceso a estos artículos y el preso va a estar hasta septiembre de 2019. Recuerden, esto se llama prepublicaciones. Y prácticamente tenemos una gran colección de revistas en este sentido. También tenemos las opciones, por ejemplo, de que gráficamente yo puedo interactuar con mi búsqueda. Aquí me pone todos los temas y yo podría darle clic aquí y solamente me lleva, por ejemplo, a lo de redes de comunicaciones o electrónica, lo que yo quiera. También las revistas que más publican sobre la información que tengo. Y también, por otro lado, yo ahora puedo decirle que por relevancia. Aquí me está ordenando por fecha, de lo más, digamos, de lo más reciente a lo menos reciente. Pero ahora por relevancia le va a dar peso a mi tema. Fibra óptica va a ser la parte central del artículo. Entonces ya los años ya no tienen nada que ver, es la relevancia de ese artículo. Y me dice, por ejemplo, que este artículo de 2002 es el que tiene mayor relevancia, porque seguramente dentro de lo que son sus descriptores o el vocabulario controlado, vean, solamente aparece fibra óptica. Ahora, yo puedo obtener el texto completo. En el siguiente, por ejemplo, no lo tengo, pero tengo las opciones de pedírselo al autor o el Finding Library que les mencioné. El Finding Library, esto está a nivel de ejemplo, pero cuando son suscriptores aparecen todas las instituciones que tienen, por ejemplo, este artículo. Si yo le doy clic aquí, me pone todas las opciones de las instituciones que lo tienen y si se lo quiero pedir, pensemos, por ejemplo, a esta Manipur University, le doy clic y me da un pin code. Con este pin code yo me comunico. J-Gate tiene este sistema de comunicación con las instituciones para poder llevarlos a este nivel de intercambio y que no tengan que estar pagando por documentos académicos. Entonces, esta es otra opción muy importante. Y por otro lado, y para eso quizá yo aplico, déjenme aplicar algún filtro para que no sea tan, le digo que es solamente lo de óptica. Le voy a decir también que solamente 2019 y aplico filtros. Una vez que aplico filtros, se hace la búsqueda y me aparecen aquí 704, tengo 120. Ahora, de estos 120 que tengo a texto completo,
Yo quiero saber cuáles son los más importantes. ¿Cómo puedo saber cuáles son los más importantes? Pues también tengo esta opción de ubicar por las revistas que tengan el mayor factor de impacto y que estén publicados estos artículos. Entonces le pido que me lo ordene por el Simago Journal Report y me va a poner el más importante de enero de 2019. Y cuando yo lo abro, primero ya recuerden que son todos los que tenemos texto completo. Y miren, aquí me da la última medición, 7.55 de la revista. Y de ahí va en orden descendente, pero ahora por factor de impacto. Y ahora también me puedo ir a una de las revistas, cualquiera, por ejemplo, esto es de Nature, y tengo la tabla de contenido de todo lo que se ha publicado. Aquí es donde yo podría ver, si yo tengo, por ejemplo, el impreso, yo ya sé que ya se publicó abril. Entonces, tengo que pedirle, en este caso, a mi proveedor de revistas, que bueno, que yo debería de estar recibiendo ya el número de abril. Y en todas aparece si es revisada por pares, si tienen el índice H, el valor del índice H, del Simago Journal Report, el índice NAS, etcétera, ¿no? Voy a regresar aquí. Entonces, a nivel búsqueda básica, esto sería la información. Ahora voy a quitar también aquí, voy a dejar solo revistas. Y bueno, vamos a abrir la siguiente opción, que es Brown A to Z, que es todas las revistas que tiene la plataforma. Y me dice que hay 52.428. Aquí las tenemos las 52.428. Yo puedo buscar incluso por tema. Algunas instituciones, por ejemplo, hace poco nos contactó una universidad privada y nos decía, oye, estoy abriendo el área de aeronáutica. Yo quiero saber cuántas revistas tienen de aeronáutica. Llegué. Entonces, bueno, vamos a buscar aeronáutica. Y de estas 52.428 me dice que hay 21. Ahora, yo soy un profesor de esta materia y quiero saber cuál es la revista más importante de aeronáutica a nivel mundial. Aquí aparecen los países: Inglaterra, Japón, ¿sí? Brasil, Canadá, Alemania, China. Pues lo ordeno por factor de impacto. Y cuando lo ordeno, yo sé que la revista de Chinese Journal of Aeronautics es la que tiene mayor factor de impacto. Le sigue Aeronautical Journal, le sigue la International Journal of Aeronautical and Space Science, en fin, y los países. Entonces esto es muy interesante. Por ejemplo, vamos a, otra vez a regresar a la opción de las revistas y aquí del lado izquierdo pueden ver que yo tengo, por ejemplo, las revistas híbridas. Yo les di un dato al principio, les dije que tenemos en promedio 5.000 revistas híbridas. Bueno, pues entonces si le doy aquí, si lo selecciono y aplico filtros, son 5.067 y aquí las tengo. Estoy viendo solamente las revistas híbridas. O a lo mejor me interesa nada más las revistas. Tenemos una sección de revistas profesionales y de la industria que nadie más tiene. Aquí van a encontrar, por ejemplo, información de industrias químicas, metalmecánica, en fin, profesionales y de la industria. Aplico filtros y tengo 1.808 revistas profesionales y de la industria, o solo las que están con acceso abierto de alta calidad, o las que son revisadas por pares, en fin, aquí me puedo jugar un poco con esta información. También me puedo ir en la siguiente sección. Bueno, algo que no les expliqué y que es importante, es que una vez que yo lo selecciono y que tengo, por ejemplo, la cantidad de revistas, aparecen, bueno, en este caso me dice que está filtrado por país de publicación.
¿sí? Y también yo puedo hacer el mismo filtro que hice hace un momento, en el cual lo que hice fue poner las revistas de mayor calidad. Bueno, me voy a pasar a la sección de los editores. Y en el caso de los editores, ya voy a deseleccionar esta parte. Voy a buscar, por ejemplo, Elsevier, que es el Elsevier que contenga Elsevier. Cuando contienen, por ejemplo, la palabra del editor, muchas gracias. La palabra del editor, entonces te pongo buscar y aquí, por ejemplo, aparece Elsevier Science y están todos los títulos que edita Elsevier. Prácticamente todos. Aquí pueden ver. Vamos a movernos un poquito. ¿Cuántos títulos tiene Elsevier? No tengo idea, pero aquí deberían de aparecer. Bueno, allá van en 2000 y tantos. Creo que son alrededor de 3000 los títulos que tiene Elsevier. Otra cosa importante y que le hago énfasis. Tenemos un grupo de 40 personas recolectando toda la información de las revistas que están publicando todos los editores comerciales. Es por eso que estamos al día en lo que publican. Cuando yo voy a una revista, también yo puedo buscar dentro de esta revista información. Esto es importantísimo. Yo puedo buscar, por ejemplo, sobre un determinado tema dentro de la revista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le digo buscar, Gothic, y me dice que hay 1520 artículos que hablan sobre el tema psicótico dentro de la revista. Y vamos a ver si algunos de ellos están a texto completo, ¿sí? Aquí no me lo marco. Bueno, entonces esta es la parte del editor, es muy importante. Tenemos una opción de autor, búsqueda de autor, no me voy a detener ahí, y pasamos a combinaciones, por ejemplo. Búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es que podemos hacer combinaciones de muchos términos, pero también encontrar, por ejemplo, la afiliación de un autor. A mí me interesa un autor o los autores que están afiliados a determinada institución, por ejemplo, el Sinvestab. Sinvestab, y le digo que este es autor address, es afiliación del autor. O a lo mejor se llama Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Por si estuviera así. O lo que sea, o incluso en inglés, bueno. Y le digo buscar. Ay, perdón, aquí lo puse en all, era en filiación del autor. Bueno, me dice que hay 5704, hay mi texto completo y vamos a ver. Aquí está, por ejemplo, del Departamento de Física, del Sinvestab. Aquí está otro que es de Laboratorio de Ingeniería Biológica, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad de Irapuato. No está el texto completo, pero yo le puedo escribir a este señor, a este autor, y decirle que yo soy un usuario de la Universidad X y que si me puede proporcionar. Y si no, recuerden que también los usuarios tienen la opción de Finding Library. Esos 5 niveles de los que hablé, que actualmente tenemos 4, y el quinto es el que vamos a recuperar el documento original directamente de la fuente
del repositorio del autor. Bueno, muy bien, entonces en búsqueda avanzada también yo puedo hacer combinaciones de temas. Como les decía, me interesa, por ejemplo, el calentamiento global o global warming. Lo quiero combinar con desiertos y quiero combinarlo también, por ejemplo, bueno, que estén en América. Listo. Déjame ver. No sé qué hice. Algo escribí mal. Desierto de América. Bueno, ahí lo tenemos. Había escrito alguna, por ahí se me fue alguna letra. Me dice que de estos hay 4 a texto completo. Este, por ejemplo, que habla de Chihuahua, el norte de Chihuahua. Y aquí lo tengo a texto completo, factores de impacto, en fin. Entonces, búsqueda avanzada también nos permite esta parte. Yo puedo también marcar resultados. Cuando marco los resultados, lo que sucede es que al final aparecen aquí. Mis resultados marcados, no lo hice en ese momento, pero aparecen aquí para que yo los pueda, por ejemplo, voy a decir que de estos 14 me los marque y entonces me voy a resultados marcados y van a aparecer estos 14 que quizá yo si se los quiero enviar, por ejemplo, a un colega, a un profesor o simplemente como parte de la biblioteca, alguien me lo está pidiendo, bueno, pues lo hago directamente aquí, ¿no? Aquí lo tenemos, lo selecciono y se los mando por correo electrónico. También otro punto es las estrategias de búsqueda, todas se van guardando. Si yo quiero mantenerme actualizado sobre determinado tema, bueno, simplemente selecciono la alerta. Lo que va a suceder aquí es que cuando yo le pida alerta, me va a decir que me registre a nivel individual para que yo pueda estar recibiendo las alertas a mi correo electrónico. Esto es importante. Ahora, otra cosa, les hablaba de que existen diversos contenidos. Bueno, dentro de estos, por ejemplo, contenidos, además ya analizamos la parte de las revistas, pero también tenemos tesis, tenemos series de libros. Las series de libros son muy interesantes porque, bueno, seguramente ustedes las conocen, pero no son libros como tal, son series de libros que quiere decir que sobre un tema que se va actualizando. Entonces, aparecen colecciones, por ejemplo, sobre termodinámica, sobre cáncer, sobre, no sé, cualquier tipo de investigación, cirugía, etcétera. Y entonces, vamos a ver cirugía. En ese momento, lo que yo tengo es acceso a toda esa colección y a la parte que a texto completo, y es muy probable que alguna no se esté liberando porque, por ejemplo, bueno, déjenme seleccionar a lo mejor algo de aquí. Y me dice que hay 879. Y aquí tengo una cantidad que están en abierto y que lo podría consultar directamente aquí. Los autores es una serie de libros y cuando yo lo abro, en este caso me dice que es, por ejemplo, Advances in Otorrinolaryngology, el volumen tal, etcétera. Bueno, también otra cosa muy importante es las conferencias. Por ejemplo, si yo quiero ver una conferencia sobre biotecnología,
Aquí me dice las que tiene, pero algo muy importante. Las conferencias vienen normalmente digamos, a texto. O sea, es la conferencia, una transcripción de la conferencia. Y por eso también existe la otra parte, aquí aparece toda su conferencia. Pero también tenemos la opción que dentro de los nuevos materiales de buscar videoconferencias. En este caso, por ejemplo, aquí hay líderes de opinión, hay científicos, hay cualquier cantidad, digamos, de personajes dando conferencias. Por ejemplo, yo quería saber cuánto sabía de calentamiento global, pero también tenemos la opción de los speakers. Y miren, por ejemplo, aquí veo al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que a mí como me cae muy bien, que es muy simpático, voy a buscar las que tenga al Gore. Bueno, me decía que solamente había una, entonces yo entro directamente y ahora quiero ver su conferencia. En este caso, la está descargando. Esto enriquece mucho, por ejemplo, hay cerca de 50,000 conferencias. Para un profesor que está dando una clase, etcétera, aquí va a encontrar mucho material académico para poder utilizar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo puedo manejar la velocidad. Si solo está en inglés, por ejemplo, pues lo hago que quizá mis alumnos no dominan al 100% el idioma, por lo tanto disminuye un poco la velocidad de la presentación. Pero también tenemos esto que es como el closed caption. Dice que hay 38 idiomas más, además de los más hablados en el mundo. Pero yo ya tengo seleccionado aquí español, yo ya lo tengo configurado. Por lo tanto, vamos a ver un poquito de esta conferencia de algo. Thank you so much, Chris, and it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice. I'm extremely grateful. I have been blown away by this conference, and I want to thank all of you for the many nice comments about what I had to say the other night, and I say that sincerely, partly because I need that. Put yourselves in my position. Bueno, bien, entonces, pues aquí hemos visualizado todas las opciones de J-Gate. Recuerden algo muy importante que les mencioné en un principio, y es J-Gate lo que estás tratando de hacer es consolidarse como la fuente más central, como la columna vertebral de información dentro de la biblioteca, donde, donde toda la información es científica, donde tenemos la visión global de todo lo que se está produciendo y además con las 5 herramientas que nos van a permitir el poder tratar de llegar al texto completo. Lo que ya tenemos directamente en híbridos, lo que tenemos con revistas de acceso abierto, la producción de estos 21 países, el correo electrónico del autor y ahora también la 5 que está en fase beta, el poder ir al repositorio donde por mandato 63 países le exigen a los autores que lo coloquen primero ahí que en ningún otro lado. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, por favor háganoslo saber y de inmediato les enviaremos una respuesta o la información que ustedes necesiten. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta pronto.